El día de hoy comenzamos con un nuevo tema. Es el movimiento ondulatorio. Las ondas son fenómenos en que su perturbación se propaga en el espacio transportando energía. Las ondas se clasifican como ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío y su mecanismo es el de inducción electromagnética. Las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo. Las ondas mecánicas se conocían desde hace mucho tiempo. Las perturbaciones sobre la superficie de un fluido, uno puede construir una onda mecánica sobre el fluido. Las perturbaciones en el aire son ondas mecánicas, las ondas sonoras, llamadas así, son ejemplos de ondas mecánicas y se conocía desde hace mucho tiempo. Las electromagnéticas surgieron en el siglo XIX, cuando se escribieron las ecuaciones del electromagnetismo. En cuanto se formularon las ecuaciones del electromagnetismo, apareció, por manipulaciones de ella, la ecuación de onda. Entonces, teóricamente, se obtuvo que los efectos eléctricos y magnéticos producían ondas. Hertz fue quien construyó un experimento, ideó un experimento y detectó las ondas electromagnéticas. Hertz detectó las ondas electromagnéticas. El experimento de Hertz es famoso, es bien sencillo, bien simple, y pudo detectar las ondas electromagnéticas. Mientras que las ondas gravitacionales tienen una historia parecida a las ondas electromagnéticas. En las ondas gravitacionales, en la década de los 20, cuando se formuló la teoría de la relatividad general por Einstein, también manipulando las ecuaciones se obtuvo una ecuación de onda. Y inmediatamente se procedió para ver si se podía detectar esas ondas gravitacionales. Se tardaron casi un siglo en determinar las ondas gravitacionales que se detectaron a principios del siglo XX. Se detectó las ondas gravitacionales debido al
a la colisión de dos hoyos negros. La colisión de dos hoyos negros produjo una perturbación que fue detectada aquí en la Tierra. Nosotros nos concentraremos en las ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse. Por ejemplo, las ondas sonoras necesitan el aire para propagarse. Hay un experimento, creo que está en YouTube, donde ponen un reloj dentro de una campana y se le extrae el aire a la campana. Cuando está llena con aire, el reloj se escucha, el tic-tac, son de esos relojes grandes que suenan, entonces se le oye el tic-tac, tic-tac, y a medida que se le extrae el aire, se establece el vacío, el sonido desaparece. Eso es debido a que ese tic-tac es producido por ondas en el aire, ondas sonoras, ondas acústicas. Las ondas mecánicas son de dos tipos, las ondas transversales, son de tres tipos, las ondas transversales, las ondas longitudinales y las mixtas. Las ondas transversales se caracteriza porque las partículas del medio se mueven en la dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Mientras que las ondas longitudinales, las partículas del medio, se mueven en la misma dirección que el movimiento de propagación de la onda. Y la mixta son una combinación de ambos procesos, ambos movimientos. Las ondas transversales, ejemplo de ondas transversales, es la onda en una cuerda tensa. Las ondas longitudinales ejemplo de ellas son las ondas sonoras. Y las mixtas son ondas en la superficie de un fluido. Las ondas son una propagación de una perturbación en el espacio y está caracterizada por su velocidad de propagación. Las ondas se caracterizan por la velocidad de propagación. Eso es importante. Uno de los postulados de la relatividad de Einstein dice que dice que la máxima velocidad de la información es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Ese postulado indica que las ecuaciones deben de ser tipo de ondas. Matemáticamente, uno
clasifica a esas ecuaciones como ecuaciones hiperbólicas. Ecuaciones hiperbólicas. ¿Por qué se le llama así? Porque hay la ecuación diferencial de las ondas, perdón, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en comparación con la ecuación de las curvas cónicas. Las curvas cónicas son aquellas que se generan, secciones cónicas son las que se generan al intersectar un plano con un cono. Si el plano es paralelo a la base, la intersección da un círculo. Si el plano es inclinado, la intersección da una elipse. Y si está más inclinado, va a generar una parábola y una hipérbola. Entonces, así se clasifican las secciones cónicas y eso se puede escribir analíticamente a través de una ecuación. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se puede clasificar de la misma manera que las secciones cónicas. Por eso aparecen ecuaciones elípticas, ecuaciones parabólicas, ecuaciones hiperbólicas. Las ecuaciones hiperbólicas poseen una velocidad de propagación y constituye a las, físicamente representan una ecuación de onda. Debido al postulado de Einstein, que es una imposición sobre la velocidad, es una limitante a la velocidad, las ecuaciones deben de ser hiperbólicas, porque solo las ecuaciones hiperbólicas tienen velocidad de propagación definida. Por lo tanto, las ecuaciones de la física deben de ser ecuaciones hiperbólicas. La ecuación de onda es una ecuación hiperbólica, no hay problema. El movimiento ondulatorio cumple con los postulados de Einstein. Pero existen otros fenómenos físicos que están escritos en términos de ecuaciones parabólicas. Y las ecuaciones parabólicas no poseen velocidad de propagación. El movimiento del fenómeno es instantáneo, violando el postulado de Einstein. Ejemplo de ello es la ecuación de difusión y la ecuación de transferencia de calor. La ecuación de Fourier. Esas ecuaciones de esos fenómenos fueron modificados para que concordara con el postulado de Einstein. Por lo tanto, ahora, después de la década de los 80, se introdujo unas nuevas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Cataneo, y esas ecuaciones son hiperbólicas. Entonces se modificaron la ley de Fourier y la ley de Fick, la ley de la difusión y la ley de la transferencia de calor. Ahora se le llama la ecuación de Cataneo, que introduce un nuevo término que hace que las ecuaciones sean hiperbólicas.
La perturbación puede ser momentánea o repetitiva. Las repetitivas le llamamos onda periódica o un tren de ondas. Aquí tenemos el gráfico de desplazamiento en función de la posición y el desplazamiento en función del tiempo. El desplazamiento en función de la posición se obtiene cuando uno toma una fotografía. Entonces uno puede ver el medio, en este caso puede ser una cuerda tensa, entonces puede capturar la onda y puede construir este diagrama. Si se coloca en un punto determinado y se deja transcurrir el tiempo, entonces el medio produce una oscilación. La distancia entre cresta y cresta, después de graficarlo en este diagrama, es igual al periodo. Y la distancia entre valle y valle en el diagrama de desplazamiento veces la posición, le vamos a llamar longitud de onda. Estos dos diagramas caracterizan al movimiento ondulatorio. Por simplicidad, consideraremos las oscilaciones en el tiempo y el espacio armónica simple. La repetición del movimiento en el espacio le llamamos longitud de onda y se puede apreciar cuando le tomamos una fotografía. Mientras que la repetición en el tiempo le llamamos periodo, donde se ha fijado una posición en el espacio. A la descripción matemática de una onda le llamamos función de onda. Esta depende funcionalmente de la posición y el tiempo. A la ecuación del movimiento ondulatorio le llamamos ecuación de onda. No ecuación del movimiento, sino que ecuación de onda. La relación entre la función de onda y la frecuencia está dada por la rapidez de propagación, la cual se presenta a continuación. Esta expresión es general y es muy importante. Vamos a utilizarla en ondas mecánicas, no importa que sean ondas transversales o ondas longitudinales o ondas mixtas, esta relación se cumple en cualquiera de esos tipos de ondas mecánicas. Ejemplo de ondas transversales son las ondas en una cuerda tensa, mientras que un ejemplo de una onda longitudinal son las ondas sonoras en un tubo. Consideremos en esta sección solamente situaciones en que la rapidez de las ondas longitudinales y transversales en un medio no dependen de la frecuencia. Aquellos que dependen de la frecuencia se le llaman aquellos medios por el cual la onda depende de la frecuencia, se le llaman medios dispersivos. Esos medios no los vamos a analizar. Escogemos las ondas en una cuerda y en un tubo para considerarlas unidimensional. Así simplificamos la descripción matemática
de ese movimiento ondulatorio. Aquí tenemos en la figura tenemos una cuerda tensa. Aquí la mano mantiene tensa la cuerda. Una partícula en el medio, cuando la onda pasa por ese punto donde está la partícula, oscila verticalmente en la dirección perpendicular a la de la velocidad de propagación. La onda se propaga de izquierda a derecha. Si tenemos un resorte y se produce una perturbación, la perturbación se propaga de derecha a izquierda con una velocidad v, y una partícula del resorte oscila en la misma dirección. Esto es una onda longitudinal y una onda transversal. Y estos son trenes de onda. Mientras que un pulso, el ejemplo de una cuerda tensa, nosotros producimos una perturbación con la mano y esa perturbación se propaga hacia la derecha con una velocidad v. Esto es un pulso. Solo hay una perturbación y esa perturbación se propaga a la derecha. La ecuación, nosotros vamos a analizar los pulsos cualitativamente, y los trenes de ondas sí lo vamos a analizar cuantitativamente. Vamos a escribir la ecuación del movimiento de esta perturbación en una cuerda y en un gas. Esos dos sistemas los vamos a tratar en este curso, tal como lo hace su libro de texto. Esta velocidad v, que se le llama velocidad de fase, es igual a la longitud de onda veces la frecuencia, y es válida en un movimiento transversal y en un movimiento longitudinal. Esta ecuación. Pero además yo puedo escribir la velocidad de propagación. Puedo escribir la velocidad de propagación en términos de las propiedades del medio, como la tensión. Entonces, yo voy a deducir una ecuación voy a deducir una ecuación que me relacione la velocidad de propagación con las propiedades del medio, para una onda en un medio elástico y para una onda en una cuerda tensa y para una onda en el aire. Las ondas que vamos a analizar tienen como ecuación de onda una ecuación diferencial en derivadas parciales, a pesar que el movimiento sea unidimensional.
Eso es porque, es en una dimensión espacial, pero el tiempo ah, va a ser otra variable independiente. Las variables independientes van a ser la posición y el tiempo. Entonces, como hay dos variables independientes, la ecuación de la onda es en derivadas parciales. Las ecuaciones de onda más simple es una ecuación en derivadas parciales lineales, donde la variable dependiente y sus derivadas tienen exponente unitario. Eso nos vamos a restringir a ese tipo de ecuaciones de onda. Existen ondas en que se describen en términos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales y ese movimiento es más complejo. Ese movimiento ondulatorio es más complejo. Uno puede, porque aparecen nuevos fenómenos debido a la no linealidad. Por ejemplo, la onda producida por un cuerpo que se mueve en la atmósfera. Por ejemplo, si tenemos un meteorito que ingresa a la atmósfera terrestre, el meteorito viene a una velocidad bien alta, mayor que la velocidad del sonido en la atmósfera. Debido a eso, entonces produce una onda que se le llama una onda de choque. Esa onda de choque se propaga en la atmósfera y no tiene este mecanismo, donde aquí en esta figura el mecanismo es la mano moviéndose de arriba hacia abajo, o acá la mano moviéndose de derecha a izquierda, vibra, y esa vibración produce una onda en una cuerda o una onda eh, en un gas. El meteorito no vibra, solo se mueve a una velocidad mayor que la velocidad del sonido en la atmósfera y eso produce una onda de choque. Otro ejemplo es el del transbordador espacial. Antes, cuando estaba funcionando el transbordador espacial, él ingresaba a la atmósfera y ingresaba con una velocidad mayor que la velocidad del sonido en la atmósfera y entonces producía una onda, una onda, una onda de choque. El transbordador ingresaba con los motores apagados, así que no vibraba y debido a la compresión de las ondas en la superficie del transbordador, producía una onda de choque. Esas ondas se le llaman a la onda de choque, matemáticamente se le llama un soliton y esa es una solución de una ecuación diferencial no lineal y aparece en las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales. Los solitons es muy famoso
en los cursos de alta energía, de física de alta energía, cuando analizan un sistema cuántico, pero clásicamente existe. De hecho, el primer solitón se detectó en el siglo XIX, al observar que una barcaza producía una onda. Una barcaza en los canales europeos producía una onda, y esa onda se propagaba a lo largo del canal y no se amortiguaba. Así que tiene su correspondiente clásico. Mañana vamos a determinar la longitud de onda, o sea, aquella función que me describe este movimiento en una cuerda tensa, y vamos a obtener la ecuación de onda. La ecuación de onda en una dimensión espacial. Si no hay dudas, preguntas, nos vamos a detener aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que todo claro por ahora, ingeniero. Gracias, Ariel. Como ven, comenzamos con un nuevo tema. Ya el examen se acerca. Ustedes deben de estar resolviendo los problemas. Los problemas más complejos son los que les aparecerá en el problema número 7, creo que sí, en el 7. Son 7 problemas y el séptimo es de ese tipo. Si no hay más dudas, entonces nos vemos mañana. Que le vaya bien Cristian, Fernanda, Kenneth, Walter, Frenny, Ariel, Aníbal y los 13 demás que están acá abajo. Que les vaya bien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Tenga un buen día. Buen día. Nos vemos. Buen día. Buen día.